Los traficantes de alcohol clandestino del sur de los Estados Unidos personalizan sus coches para esquivar a los agentes federales. Aprendieron por su cuenta el oficio de ingenieros y mecánicos, modificando motores para obtener la mayor potencia y velocidad posible. Los investigadores descubren una red sofisticada de túneles de contrabando de droga a 6 pisos bajo tierra. El túnel estaba a 6 pisos bajo la superficie. Contaba con un sistema de raíles similar al de una mina, así podían transportar paquetes y cargamentos rápido. La policía deja marchar a un hombre estadounidense incluso después de que una unidad canina detectara drogas en su coche. Y lo que la gente no sabía es que un hombre llamado Alfred Anaya había instalado un compartimento hecho a medida tras los asientos traseros. Las mentes criminales más ingeniosas del mundo. El ingenio sin ley nacido desde la codicia. Desde callejones oscuros hasta alta mar. Estructuras secretas, vehículos modificados, tecnología avanzada. ¿Qué ocurre cuando un genio de la ingeniería acaba en el lado equivocado de la ley y entra en el lado oscuro de la ciencia? El 22 de junio de 1956, cerca del pueblo de Wilkesboro, en Carolina del Norte, un joven llamado Junior Johnson atendía la destilería clandestina de su familia cuando, en mitad de la noche, lo sorprendieron unos agentes federales. Según Johnson, alrededor de 15 agentes de la Unidad de Impuestos sobre Alcohol, una división del IRS, salieron de la maleza y le rodearon mientras alimentaba el fuego de la destilería. Fue detenido y acusado de fabricar whisky libre de impuestos. El padre de Junior también fue arrestado, algo que no sorprendió a nadie. Llevaba años entrando y saliendo de prisión. La familia Johnson era una de las mayores fabricantes de alcohol clandestino del condado de Wilkes, un lugar donde el alcohol ilegal formaba parte de la cultura y economía locales desde hacía generaciones. Un lugar donde el alcohol ilegal formaba parte de la cultura y economía locales desde hacía generaciones. La producción de alcohol clandestino en los Estados Unidos es casi tan antigua como el propio país, y al igual que muchas innovaciones clandestinas, surgió en respuesta a lo que los ciudadanos consideraban una intervención injusta del gobierno. Poco después de la Revolución Americana, el recién creado gobierno federal de Estados Unidos impuso un impuesto sobre el alcohol para sanar los costes de la guerra. El descontento de la gente hizo que empezaran a fabricar su propio alcohol. En aquella época, producir alcohol clandestino no era solo algo que la gente hiciera para consumo propio, también era un trabajo a tiempo parcial. Los agricultores ganaban algo de dinero aprovechando el maíz, que tenía poco valor comercial, para fabricar licor, sobre todo en los años de malas cosechas. El proceso de fabricación de alcohol ilegal apenas ha cambiado desde que George Washington tomó las riendas como primer presidente de Estados Unidos. Todas las destilerías clandestinas tienen los mismos elementos básicos: una fuente de calor, una gran olla de cobre y 2 recipientes, el alambique y el condensador. Es un proceso simple. El maíz se muele y se mezcla con agua caliente y levadura. Después se calienta para crear lo que se conoce como mosto fermentado. El alcohol hierve a menor temperatura que el agua, así que basta con calentarlo hasta unos 77 grados centígrados y el alcohol del mosto de maíz se convierte en vapor que sube hasta una tapa situada sobre la olla. Desde allí viaja por un conducto hasta el alambique, donde el alcohol se condensa por el vapor y duplica su potencia. Después, el vapor destilado pasa al condensador y atraviesa una espiral de cobre suspendida en agua fría. Ese proceso convierte el vapor en alcohol líquido que sale por un grifo y se recoge en un cubo. Y listo. Ya tienes alcohol clandestino. Y con suerte ningún agente federal aparecerá para pillarte. Conocidos como los recaudadores, los inspectores de impuestos eran tan odiados a principios de la época del alcohol clandestino que a veces los atacaban durante sus rondas y en ocasiones acababan embadurnados con alquitrán y cubiertos de plumas.
En 1802, Thomas Jefferson derogó el impuesto sobre el alcohol para alegría de los fabricantes clandestinos, pero la tregua duró hasta la Guerra Civil, cuando el impuesto volvió a implantarse para financiar el conflicto. Las autoridades endurecieron la persecución a los fabricantes ilegales, lo que provocó violentos enfrentamientos en todo el país y cambió la percepción pública sobre ellos. Antes se veía a los fabricantes de alcohol clandestino como héroes que se enfrentaban a un gobierno opresor, pero esa imagen cambió y muchos empezaron a considerarlos simples matones violentos. Aunque unos 55 años después, esa percepción volvió a cambiar cuando los productores clandestinos se convirtieron en héroes para una nación sedienta. Tras décadas de presión por parte de grupos religiosos que consideraban el alcohol perjudicial para las familias estadounidenses, en 1920 el Congreso aprobó la Ley Volstead, que prohibía la fabricación, venta, importación y transporte de bebidas alcohólicas. Así dio comienzo a la Ley Seca. Casi de inmediato el alcohol clandestino se convirtió en uno de los negocios más lucrativos del país. Alguien tenía que abastecer los bares clandestinos que aparecieron por todos los Estados Unidos y los fabricantes clandestinos estaban encantados de hacerlo. Los fabricantes con operaciones de cierto tamaño no podían ganarse muy bien la vida, incluso durante los difíciles años de la Gran Depresión. Pero la buena racha para los contrabandistas no podía durar para siempre, ya que la ley seca era impopular y muy costosa de aplicar, así que finalmente fue derogada en 1933. El mercado del alcohol ilegal se redujo drásticamente, pero no desapareció. Seguían existiendo condados secos donde el alcohol estaba prohibido y siempre había demanda de licor barato, sin estar sujeto a impuestos. Así que gente como el padre de Junior Johnson siguió produciéndolo. En 1935, el padre de Johnson fue arrestado en la granja familiar. Las autoridades confiscaron cerca de 30.000 litros de alcohol clandestino, en lo que entonces fue la mayor incautación de alcohol clandestino en el interior de Estados Unidos. Junior era solo un niño por aquel entonces, pero no tardaría en lanzarse al negocio familiar a toda velocidad. Johnson aprendió a conducir con apenas 10 u 11 años, cogiendo a diario la camioneta familiar y recorriendo las carreteras rurales desiertas alrededor de la granja. Con los años, Junior se convirtió en un conductor excepcional. Era tan bueno que su padre acabó confiándole una tarea fundamental en el negocio familiar: transportar el alcohol clandestino a distribuidores de toda Carolina del Norte e incluso más lejos. Transportar licor por las montañas puede parecer sencillo, pero los agentes federales estaban al acecho, decididos a atrapar a los traficantes. El problema era que los contrabandistas como Junior Johnson no pisaban el freno cuando aparecía la policía, pisaban el acelerador. Para mantenerse un paso por delante de la ley en este juego del gato y el ratón, los contrabandistas desarrollaron unas modificaciones técnicas que hacían sus coches más rápidos y difíciles de identificar. El primer problema era la suspensión. Los cargamentos de alcohol de contrabando pesaban cientos de kilos, haciendo que los coches se hundieran y quedaran demasiado bajos, algo muy evidente para cualquier policía curioso. Además, todo el peso del alcohol afectaba a la conducción cuando el coche iba a toda velocidad por carreteras rurales llenas de curvas. Eso hacía mucho más peligroso conducir durante una persecución porque podían perder el control y estrellarse fácilmente. Lo que hacían los contrabandistas era reforzar la suspensión añadiendo más muelles. Así disimulaban el peso del alcohol y mejoraban la distribución de la carga. Algunos iban más allá e incluso sustituían los ejes completos por otros más resistentes, sacados de camionetas de trabajo pesado. Además de los problemas de suspensión, los contrabandistas tenían otro reto: ocultar el alcohol para que, incluso si los detenían y registraban el coche, la mercancía pasara desapercibida. Instalaban paneles ocultos en el maletero, las puertas y los asientos para esconder el licor, y también utilizaban otros métodos para evitar ser descubiertos. Aunque la mayor parte del alcohol se transportaba en grandes botes de cristal, algunos colocaban depósitos fabricados a medida y los llenaban de licor. Los depósitos podían estar bajo el suelo o dentro del tanque de gasolina. A veces quitaban los asientos traseros y construían depósitos con la misma forma y después los tapizaban. Algunos incluso tenían válvulas controladas por cable para que el conductor pudiera vaciarlos si los federales les perseguían.
Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Cologar, color de hogar. Por nuestro 50 aniversario, por la compra de Cologar, gana un viaje y robots aspiradores. Cologar, infinitas maneras de cuidar. Auténtico y crujiente chocolate Magnum y cremoso helado de vainilla. Magnum, diseñado para el placer. ¿Atascada por el estreñimiento toda la noche? Micralax Microenemas actúa directamente en el foco del problema y entre 5 y 15 minutos alivia el estreñimiento. Micralax Microenemas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Disfrutar de un Café Lor Expreso es descubrir un mundo lleno de sabor. Déjate llevar por un momento de placer irresistible. Lor. El placer es oro. Nueva Lor Barista, diseñada para disfrutar de tu café con hielo. Destinos que se vuelven a reunir. Si tú y yo queremos. Con verano Citroën cambiar sienta bien. Tu C3 desde 89 euros al mes y en toda la gama no pagues cuotas hasta noviembre. Consulta citroen.es. Empiezan las rebajas en Jysk con fantásticas ofertas. Ahorra hasta un 70% en una selección de artículos de exterior. Jysk, escandinavos en descanso y hogar. Te amo, Lestat. Dios. Another year, another place, another tear. Pick up the pace, rack up the fears. Now El vampiro Lestat. Cada lunes un nuevo episodio en AMC Plus. Terminada la guerra más devastadora y cruel, uno de los peores casos de asesinato en masa de la historia de la humanidad, comenzó la mayor de las batallas. Quedó claro que no se podían ignorar estos crímenes tras el fin de las hostilidades. La búsqueda de la verdad. Se trataba de un proceso para demostrar la culpabilidad, no para exhibirla. Segunda Guerra Mundial, la historia a juicio. Estreno lunes 13, solo en Canal Historia. Con cada secreto que sale a la superficie, emerge un nuevo misterio. Para resolverlos nos sumergimos en las profundidades de lo desconocido. Misterios submarinos. Estreno martes 7 solo en Odisea. Locos por la ciencia. Conoce el arsenal de inventiva que los criminales despliegan y cómo las fuerzas del orden combaten el lado oscuro de la ciencia. Los jueves solo en Odisea. Locos por la ciencia. Aunque esconder la mercancía era importante, había algo que los contrabandistas valoraban por encima de todo: la velocidad. 5 o 10 kilómetros por hora más podían marcar la diferencia entre acabar en prisión o completar la entrega. Hacia el final de la ley seca y durante los años posteriores, el Ford Coupé de 1932 era el coche favorito de los contrabandistas. Tenía un motor V8 Flathead revolucionario. Estos coches eran rápidos, se manejaban muy bien y eran perfectos para transportar alcohol clandestino, pero tenían un pequeño problema también, que la policía utilizaba exactamente el mismo modelo y podía correr igual de rápido. Esos muchachos sureños se convirtieron en ingenieros y mecánicos autodidactas, modificando los motores Ford para sacarles toda la potencia y velocidad posibles. Las mejoras más habituales incluían añadir carburadores y nuevos colectores de admisión. También hacían modificaciones para mejorar la aerodinámica del coche. Junior Johnson descubrió que si tapaba las aberturas alrededor de los faros y quitaba los limpiaparabrisas, podía sacar casi 16 kilómetros más por hora a su Ford. Pero la velocidad era solo una parte de la ecuación. Los contrabandistas utilizaban otras tácticas y dispositivos para evitar que los capturasen. Instalaban interruptores ocultos en el salpicadero para desactivar las luces traseras y de freno.
Así, cuando tomaban una curva cerrada a toda velocidad, los agentes que los perseguían no se daban cuenta y podían acabar saliéndose de la carretera. Y si no optaban por el sigilo, montaban unos potentes focos en la parte trasera del coche que podían encender de golpe para básicamente deslumbrar a cualquiera que estuviera detrás. Otras cosas que hacían los conductores parecen sacadas de dibujos animados o de un videojuego. De algún modo conseguían lanzar cortinas de humo o soltar aceite y clavos desde la parte trasera de sus coches. Con tanta práctica, los fabricantes clandestinos se convirtieron en unos conductores increíbles, capaces de realizar maniobras temerarias. Junior Johnson se hizo famoso por el giro del contrabandista. Bloqueaba uno de los frenos traseros, hacía girar el coche 180 grados en marcha y salía disparado en dirección contraria. Durante los años 30, los contrabandistas empezaron a presumir de sus habilidades al volante en carreras improvisadas con coches preparados para transportar whisky por toda la región del contrabando. Muy pronto, miles de personas acudían a ver a aquellos traficantes destrozando los circuitos de tierra improvisados que surgían por todo el sureste de Estados Unidos. Los promotores con olfato para el negocio vieron una oportunidad de ganar dinero y empezaron a organizar carreras oficiales de coches de serie en recintos feriales. Aquello atraía a muchísima gente y los pilotos comenzaron a convertirse en celebridades locales. Las carreras de coches de serie explotaron en popularidad, pero había un problema. Todavía no existían unas reglas comunes. Así que en 1947 los principales pilotos, mecánicos y propietarios, muchos vinculados al negocio del alcohol clandestino, se reunieron en Daytona Beach, Florida, y fundaron la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie, la NASCAR. Hoy en día, la NASCAR es uno de los deportes más populares de Estados Unidos. Millones de personas siguen las carreras por televisión y acuden cada semana a circuitos ya legendarios durante toda la temporada. En 2023, el patrocinio corporativo de los equipos de la NASCAR estaba valorado en unos 750 millones de dólares y un nuevo contrato de retransmisión de 7 años que empezará en 2025 tiene un valor estimado de casi 8.000 millones de dólares. Es bastante más dinero del que vio jamás Junior Johnson transportando licor por aquellas carreteras rurales de tierra, pero era un tipo listo y sabía reconocer una oportunidad cuando la veía. Tras su detención en la granja familiar en 1956, Johnson fue condenado por delitos relacionados con el alcohol y pasó 11 meses y 3 días en la prisión federal de Chillicothe, Ohio. Al salir de prisión se convirtió en uno de los pilotos con más éxito de la historia de la NASCAR, pues ganó 15 carreras. Junior Johnson ingresó en el Salón de la Fama del Automovilismo en 1991. Nunca lo atraparon transportando alcohol clandestino. El 13 de mayo de 2022, unos investigadores que vigilaban una antigua vivienda utilizada para almacenar droga en National City, California, detectaron movimientos sospechosos. Varias personas entraban y salían del garaje cargando y descargando cajas. Aquello condujo a la policía hasta un almacén de Mesa de Otey, donde esperaban encontrar un alijo de droga relacionado con esas cajas, pero no había droga. Lo que hallaron fue mucho más impresionante. Excavada en el suelo de hormigón del almacén a apenas 90 metros de la frontera sur, descubrieron la entrada de un túnel. El túnel estaba a una profundidad increíble, 6 pisos o unos 20 metros bajo tierra, con apenas 1,20 m de espacio para moverse a lo largo de 530 metros, el equivalente a 6 campos de fútbol. Conectaba perfectamente a aquel almacén de Mesa de Otey, en Estados Unidos, con una vivienda en Tijuana, México. El primer narcotúnel fue descubierto en 1990 y había sido construido por el Cártel de Sinaloa, pionero en el contrabando subterráneo. Y en los últimos 25 años se han descubierto más de 180 narcotúneles que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México. La estructura del túnel depende de la situación. Si hay prisa pero surge una buena oportunidad, unas pocas personas pueden excavar rápidamente un túnel rudimentario de unos 15 metros. Se usan solo a corto plazo y normalmente están justo en la frontera.
Estos túneles simples eran ideales para mover pequeñas mercancías deprisa o para el tráfico de personas en un solo sentido, pero eran propensos a derrumbarse debido a su poca profundidad, al terreno seco y arenoso y a la rapidez con la que se construían. Pero esos túneles improvisados no podían soportar el volumen de contrabando que necesitaban los cárteles, así que empezaron a exigir diseños más innovadores y de mayor tamaño. Tenían que ser inteligentes y eficientes con el recorrido y el diseño de los túneles, y no tardaron en descubrir un truco muy útil. Las ciudades fronterizas como Tijuana cuentan con infraestructuras muy desarrolladas, así que ya había numerosos sistemas subterráneos. Así que en lugar de empezar desde cero, desarrollaron un tipo de túnel que aprovechaba las infraestructuras existentes. Se conocen como túneles interconectados porque enlazan con conductos, alcantarillas y sistemas de drenaje que ya existen bajo la ciudad. Este sistema simplifica muchísimo la planificación porque aprovecha estructuras ya construidas y además tiene otra ventaja, que la gente que entra y sale para trabajar en ellos parecen simplemente operarios municipales. El 11 de julio de 2007, la Agencia Antidroga de Estados Unidos descubrió un rudimentario túnel transfronterizo bajo un apartamento en Nogales, Arizona, conectado a una rejilla de drenaje situada en una calle principal de Nogales, México, que aprovechaba una zanja de desagüe ya existente. En respuesta, las patrullas fronterizas cartografiaron las infraestructuras existentes y empezaron a vigilar de cerca las obras sospechosas en alcantarillados y sistemas de drenaje para sorprender a los equipos en plena construcción. Pero los cárteles ya habían desarrollado soluciones alternativas. Aunque los túneles rudimentarios y los interconectados tenían su función dentro del narcotráfico subterráneo, los cárteles buscaban una opción más controlada y fiable. Incluso consultaron a ingenieros de verdad para aprender las mejores estrategias y perfeccionar la arquitectura de sus túneles. Las estructuras resultantes fueron clasificadas como túneles sofisticados o supertúneles. El túnel del almacén conectado con la vivienda de Tijuana era un túnel muy sofisticado que no estaba conectado a ninguna infraestructura existente. Tenía electricidad, iluminación y un sistema de raíles similar al de una mina para mover paquetes y mercancías rápidamente. Diseñar, construir y operar algo así requería muchísimo dinero, muchísimo tiempo y un enorme equipo de personas. A la hora de construir un supertúnel, la geografía y las infraestructuras de la zona influyen muchísimo en la toma de decisiones. Los cárteles no buscan simplemente un terreno vacío, necesitan edificios como viviendas o almacenes bajo los que excavar para ocultar el trabajo y el constante ir y venir de operarios. Otro factor importante del lugar elegido es la propia composición del terreno. La tierra debe de ser lo bastante blanda como para excavarla fácilmente, pero no tan seca o inestable como para no mantener una estructura sólida. El terreno alrededor del paso fronterizo de Mesa de Otey es una mezcla de ceniza volcánica, arena y arcilla prácticamente perfecta para las necesidades de excavación de los cárteles, pero la cuestión es, ¿cómo excavas esos túneles sin levantar sospechas? Para mantener el control de estos proyectos, los cárteles recurrían al trabajo forzado, personas equipadas con martillos, palas o picos para excavar los túneles. A muchos los atraían con promesas de empleo legal y acababan obligándolos a trabajar bajo amenazas de violencia. Era un trabajo oscuro y agotador, en espacios sofocantes, calurosos y a menudo llenos de gases. Se instalaba electricidad para la iluminación, sistemas de drenaje imprescindibles y ventilación, que podía ser tan simple como un soplador de hojas o un secador industrial de suelo. Pero una vez que se había excavado el túnel, instalado el cableado y colocadas las vías, empezaba el verdadero trabajo. Los sistemas de raíles son fundamentales para el buen funcionamiento de estos túneles, porque por muy sofisticados que sean, siguen siendo demasiado estrechos y bajos para que una persona pueda moverse cómodamente. Los raíles permiten transportar droga a través de la frontera de forma rápida y eficaz. Un túnel con sistema de raíles solo necesita permanecer operativo unas pocas horas o sobrevivir a 2 envíos con éxito para amortizarse. Incluso la marihuana, pese a su bajo valor en la calle por kilo, puede multiplicar por 20 la inversión inicial.
Para mantenerlos ocultos, los cárteles suelen camuflar las entradas y salidas de los supertúneles para dificultar su descubrimiento por parte de las autoridades. Las ocultan tras muros de bloques de hormigón, suelos de cemento e incluso llegan a diseñar falsos suelos hidráulicos para esconder los accesos. En la casa de Agua Prieta, propiedad de un socio del Chapo, una toma de agua exterior accionaba un sistema hidráulico que elevaba la mesa de billar y dejaba al descubierto un túnel utilizado por el propio jefe del cártel. Un túnel sofisticado puede tardar entre 6 meses y 1 año en completarse y dependiendo de su tamaño y complejidad puede llegar a costar entre 2 y 3 millones de dólares, pero aunque parezca muchísimo dinero para una organización como el Cártel de Sinaloa, eso es calderilla. La droga incautada en operaciones relacionadas con túneles suele estar valorada en millones de dólares. Y teniendo en cuenta la cantidad de túneles que han operado durante años, es razonable pensar que los cárteles han ganado cientos de millones sin contar las pérdidas. Cuando se llevan a cabo con éxito, estos proyectos se pagan solos. Para intentar seguirles el ritmo, las autoridades han incorporado todo tipo de tecnologías nuevas como radares de penetración terrestre, sensores de microgravedad, pero el problema es que el terreno es muy irregular y ya existe mucha infraestructura subterránea. En realidad, estos sistemas no son tan eficaces como cabría esperar. Por eso mucha gente cree que la mejor opción sigue siendo recurrir a los métodos policiales clásicos, como escuchas telefónicas, informantes y agentes sobre el terreno para obtener más información sobre cómo operan los cárteles. Incluso después de una investigación exhaustiva sobre el túnel descubierto en el almacén de Mesa de Otey, las autoridades siguen sin saber cuánto tiempo llevaba operativo ni a qué cártel pertenecía. Aunque sí condujo al arresto de 6 residentes del sur de California acusados de conspirar para distribuir cocaína. Desde entonces, el túnel ha sido rellenado, destruido y probablemente sustituido ya por otro que todavía no se ha descubierto. El 29 de julio de 1983, un enorme coche bomba sacudió las calles de Palermo, en Italia, matando al juez instructor Rocco Chinnici, a 2 de sus escoltas y a un viandante inocente. Otras 14 personas resultaron heridas. Los asesinos cargaron un artefacto explosivo en un pequeño Fiat, lo aparcaron frente al edificio de apartamentos de Chinnici y detonaron la bomba cuando el juez se dirigía hacia su coche. La explosión fue tan potente que destruyó otros 4 vehículos, retorció las barandillas de hierro de los balcones y rompió todas las ventanas en un radio de casi 500 metros. La bomba en sí no era especialmente sofisticada. 100 kilos de dinamita convencional activados mediante un detonador remoto accionado por un famoso sicario llamado Pino Greco. En 2022, casi 20 años después del asesinato de Chinnici, varios jefes mafiosos fueron condenados en rebeldía por ordenar el atentado. Chinnici se había ganado enemigos muy poderosos al crear el llamado Pool, un grupo de magistrados cuya única misión era acabar con el crimen organizado en Italia. Fue el 5º asesinato ordenado por la mafia contra un alto cargo del gobierno desde 1979, pero el primero cometido con una bomba, y desde luego no fue el último. Las explosiones mortales se volvieron habituales en Italia a medida que la mafia perfeccionaba sus técnicas de fabricación de explosivos. El periodo comprendido entre 1981 y 1983 suele conocerse como la Segunda Guerra de la Mafia o simplemente Matanza, que significa matanza. La isla de Sicilia, y especialmente la ciudad de Palermo, vivió unos niveles de violencia mafiosa sin precedentes durante ese periodo. Hubo más de 1000 asesinatos y nadie estaba a salvo. Los civiles, la policía, los jefes criminales e incluso sus familias fueron víctimas de aquellas bandas sedientas de sangre. Fue una época marcada por el ascenso de la familia Corleonesi y de su líder, Totò Riina, que se convirtió en uno de los jefes más poderosos de la mafia siciliana, conocida como Cosa Nostra, que significa nuestra cosa. Riina era uno de los capos más despiadados de Italia y ordenaba rutinariamente el asesinato de cualquier autoridad que se atreviera a desafiar a la mafia.
El 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone, juez y sucesor de Chinichi al frente del pool en contra de la mafia, viajaba en una comitiva desde el aeropuerto hacia Palermo cuando una violenta explosión surgida bajo la autopista la hizo saltar por los aires. Falcone, su esposa y 3 policías que formaban parte de la escolta murieron en el acto. La explosión fue tan potente que quedó registrada por varios sismógrafos y dejó un cráter de casi 10 metros de diámetro. Se descubrió que la bomba contenía Semtex, un explosivo plástico utilizado principalmente por los ejércitos, por lo que era mucho más avanzada que la que mató a Chinichi. El problema de usar dinamita convencional es que hace falta muchísima para provocar daños graves y además no es demasiado fiable, así que la Cosa Nostra había hecho sus deberes. Un lugarteniente mafioso llamado Mario Santo Di Matteo se convertiría en el primero de los asesinos de Falcone en colaborar con la justicia y confesar cómo se planeó y ejecutó el atentado. Y la historia no decepcionó. En los meses previos al atentado, Di Matteo y varios conspiradores se reunieron en una cabaña aislada cerca de Altofonte, al sur de Palermo, para planear cómo eliminar a Falcone. Uno de los planes consistía en colocar una bomba en un gran contenedor de basura junto a la salida del aeropuerto. Otra idea era volar un puente sobre la autopista con más de 900 kilos de explosivos justo cuando la comitiva de Falcone pasara por debajo. Pero esos planes fueron finalmente descartados y acabaron ideando algo diabólicamente ingenioso. Construyeron una réplica rudimentaria de la carretera en un campo cercano a la cabaña y colocaron 11 kilos de explosivos en tubos de casi 1 metro de largo y 50 centímetros de diámetro. Después utilizaron una excavadora para abrir una zanja ancha, colocaron los tubos en el fondo y los cubrieron con 4 metros cúbicos de hormigón. A la mañana siguiente detonaron la carga y quedaron satisfechos con el enorme cráter que había dejado la explosión. Pero tenían un problema. Si querían usar ese método para matar a Falcone, tenían que detonar la bomba a distancia. Así que hicieron lo que haría cualquier mafioso de película, ir a una juguetería. Compraron un mando a distancia de los que se utilizan para manejar aviones de aeromodelismo o coches teledirigidos. Esperaba convertirlo en el dispositivo que activaría la explosión. Pero había un problema. Que necesitaban un receptor al otro lado capaz de captar la señal y detonar la bomba. Cogieron una pequeña caja de contrachapado y colocaron dentro un motor alimentado por batería que fijaron a una fina placa de cobre de 5 centímetros sacada de una pila de 1,5 voltios. De la caja salían 2 cables, uno negro que hacía de antena y otro rojo y blanco conectado al detonador. Cuando la señal del mando alcanzaba la antena del receptor, el motor hacía girar 180 grados la placa de cobre hasta golpear la cabeza de un clavo envuelto en hilo de cobre. Para probar el receptor casero lo conectaron a unas antiguas bombillas de flash compradas en una tienda de fotografía. Activaron la señal desde el mando y como por arte de magia las bombillas explotaron. Bastante ingenioso para una panda de mafiosos. Durante los días siguientes, los hombres practicaron el momento exacto de la detonación, haciendo pasar coches a distintas velocidades y utilizando las bombillas como referencia. Habían estado controlando el trayecto de Falcone desde el aeropuerto hasta Palermo y determinaron que la comitiva solía circular a una velocidad media de entre 130 y 140 kilómetros por hora. Así que tenían que averiguar cuánto tardaba la señal del mando en llegar al receptor y girar la fina lámina metálica que hacía estallar las bombillas. La sincronización lo era todo. Un hombre llamado Giovanni Brusca fue el encargado de detonar la bomba y tras numerosas pruebas calculó que un coche que circulara a esa velocidad podía avanzar entre 6 y 9 metros durante el tiempo necesario para hacer estallar una bombilla. El problema era que no podía estar seguro de la velocidad exacta, así que experimentaron con coches más lentos y más rápidos.
Tiempo después, Brusca y un cómplice condujeron hasta un punto situado al pie de un terraplén de 4 metros junto a la autopista. Oculta entre la maleza, se hallaba la entrada de una pequeña tubería de drenaje que pasaba bajo la carretera. Era el lugar perfecto para colocar la bomba. Cuanto más reducido y profundo es el espacio donde se sitúan los explosivos, más potente resulta la detonación debido a la acumulación de presión. La tubería apenas tenía 50 centímetros de ancho y estaba hecha de hormigón armado. La cámara de presión perfecta. Un día de abril, los hombres llenaron bidones de plástico con más de 450 kilos de distintos explosivos. Colocaron 2 detonadores dentro de uno de ellos e hicieron un pequeño agujero lateral para pasar los cables que conectaban el detonador con el receptor. Después llenaron el agujero con cinta adhesiva para evitar que los cables se soltaran. Para introducir los bidones en la tubería se les ocurrió una idea bastante original: usar un monopatín. El día del atentado, Brusca se colocó a unos 360 metros de distancia, oculto entre unos árboles en una ladera. Desde allí tenía una vista perfecta de casi 1,5 kilómetros de la autopista por la que circularía la comitiva. Por desgracia para Falcone, su esposa y los policías de escolta, Brusca calculó el momento exacto y el atentado salió exactamente como estaba previsto. 2 meses después del asesinato de Falcone, su colega Paolo Borsellino corrió la misma suerte, lo que llevó a las autoridades italianas a imponer unas medidas de seguridad sin precedentes. El gobierno desplegó 5.000 militares para combatir lo que ya se había convertido en una guerra abierta de la Cosa Nostra contra el Estado italiano. El país no había visto un despliegue de fuerza semejante desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades italianas centralizaron las investigaciones antimafia y crearon una unidad especializada para localizar y detener a los mafiosos de alto rango. Desde las muertes de Falcone y Borsellino, la policía ha arrestado a más de 4.000 presuntos mafiosos. En noviembre de 2017, Totò Riina murió en prisión mientras permanecía en coma inducido tras un tratamiento contra el cáncer. Puede que su reinado del terror haya terminado, pero el pueblo italiano no olvidará fácilmente la destrucción provocada por él y sus socios criminales de la Cosa Nostra. En febrero de 2009, un hombre llamado Jaime Rodríguez fue detenido por exceso de velocidad cerca de Kansas City, y el agente ordenó registrar su camioneta con ayuda de una unidad canina. El perro detectó la presencia de droga, pero tras una inspección exhaustiva no encontraron nada y Rodríguez fue puesto en libertad. Pero en realidad el vehículo transportaba más de 8 kilos de narcóticos. Lo que el agente no sabía era que la Ford F-150 que conducía Rodríguez había pasado por Valley Custom Audio, en San Fernando, California, donde un hombre llamado Alfred Anaya había instalado un compartimento oculto fabricado a medida detrás del asiento trasero. Conocidos como traps, en la jerga del motor, se han popularizado un montón, tanto entre los ciudadanos corrientes como entre los delincuentes. Los traps pueden utilizarse para ocultar desde armas legales y joyas hasta drogas y dinero negro. Estos no son compartimentos secretos corrientes. Incorporan unos cilindros hidráulicos conectados al sistema eléctrico del coche mediante unos interruptores electromagnéticos, diseñados para abrirse únicamente si ciertas acciones se realizan en un orden concreto. Para activar uno de estos escondites, el usuario tenía que pulsar 3 veces el botón de desempañar, después 2 veces el del cierre y luego 4 veces el del control de velocidad. Ingeniería callejera en estado puro. Y nadie lo hacía mejor que Alfred Anaya, el rey de los traps de California. Hijo de inmigrantes mexicanos muy trabajadores, Anaya era un niño curioso con gran interés por la electrónica y los motores. Desmontaba desde radios hasta aspiradoras para descubrir cómo funcionaban por dentro. Anaya no tenía especial interés por los estudios, así que abandonó los estudios en secundaria y empezó a trabajar en una tienda de equipos de sonido del barrio, donde se obsesionó con los sistemas de audio para coches. Con el tiempo, el dueño de la tienda lo tomó como aprendiz y Anaya demostró enseguida un talento especial para las instalaciones innovadoras de equipos de sonido, sobre todo para clientes que preferían la discreción frente a los sistemas más llamativos que estaban de moda por entonces. Tenía un don para fabricar carcasas de altavoces a medida capaces de encajar en espacios extraños, ocultos en las puertas o los asientos traseros. Algunos clientes empezaron yendo y abrió su propio negocio, Valley Custom Audio.
Por muy hábil que fuera instalando sistemas, Anaya no era un gran empresario. Desde el principio tuvo problemas económicos, acumulando deudas y gastando demasiado en lujos innecesarios como motocicletas. Finalmente se vio obligado a sacar el negocio del local y trasladarlo a su garaje. Fue entonces cuando el negocio de los traps empezó realmente a despegar. Solía cobrar entre 4 y 5 mil dólares por trabajo y los clientes pagaban al contado, en efectivo. Seguramente sabía que algunos de sus clientes no eran precisamente ciudadanos ejemplares, pero Anaya justificaba su trabajo diciendo que él solo prestaba un servicio, que lo que hicieran con esos traps no era asunto suyo. En enero de 2009, un cliente llamado Esteban Maldonado contactó con Anaya porque tenía problemas con un trap que le había instalado en su Ford F-150. La misma camioneta que conduciría Jaime Rodríguez cuando fue detenido y registrado cerca de Kansas City al mes siguiente. El compartimento se había atascado y no se abría al realizar la secuencia de botones. Anaya perforó cuidadosamente el escondite y descubrió enseguida el problema. Estaba abarrotado de fajos de dinero. Más de 800.000 dólares. Anaya se enfureció con Maldonado. Instalar traps es algo situado en un limbo jurídico, aunque no es ilegal como tal. Si las autoridades consiguen demostrar que el instalador sabía que iban a utilizarse para actividades delictivas, podía meterse en graves. De Montiel logró convencer a Anaya para reparar el trap del modelo F-150 e instalar otro en el Honda Ridgeline de Montiel. Debido a sus continuos problemas económicos, Anaya aceptó a regañadientes. Con el tiempo descubriría que Maldonado y Montiel formaban parte de una enorme red de narcotráfico que trasladaba toneladas de cocaína y metanfetamina desde California hasta el Medio Oeste, y los traps de Anaya eran perfectos para transportar esa mercancía. Ocultar droga en vehículos no es algo nuevo, pero los métodos actuales son mucho más sofisticados que los que se usaban en el pasado. En 1970, un mecánico francés conocido como Claude Marceau soldó más de 70 kilos de heroína dentro del chasis de una limusina enviada a Estados Unidos. Sus socios pasarían a la historia gracias al libro y posterior película Contra el Imperio de la Droga. El método de Marceau era ingenioso y eficaz, pero poco práctico para traficantes pequeños porque para recuperar la mercancía había que desmontar el coche entero. Eso puede compensar si formas parte de una gran red de contrabando internacional, pero resulta demasiado caro para operaciones menores. Las primeras versiones de lo que acabaría conociéndose como traps aparecieron en el radar de la DEA a principios de los años 80. Se escondían en los paneles de las puertas de berlinas de lujo y funcionaban utilizando los pequeños motores de los elevalunas eléctricos. Los diseños fueron haciéndose más sofisticados, utilizando cierres magnéticos controlados por botones para acceder a compartimentos ocultos en salpicaderos, asientos e incluso techos. Los sistemas mejoraban, pero estaban lejos de ser perfectos. La principal queja sobre aquellos primeros traps era que utilizaban botones e interruptores añadidos después de fabricar el coche y resultaban demasiado evidentes. Cualquier policía competente podía detectar un componente extraño y sospechar. Además, eran demasiado fáciles de activar una vez descubierto el botón. Bastaba con pulsarlo y el compartimento se abría. Incluso hay historias de policías que los activaron accidentalmente al rozar un interruptor mientras registraban el vehículo. La solución a estos problemas era relativamente sencilla: encontrar la manera de conectar los traps al sistema eléctrico del coche para abrirlos usando únicamente los botones y mandos instalados de fábrica. Para ello, los fabricantes recurrieron a los relés, unos interruptores electromagnéticos que permiten que una corriente pequeña active o desactive otra mucho mayor, algo parecido a una palanca eléctrica. Algunos relés no dejan pasar la corriente a menos que se hayan activado previamente otros circuitos. Este proceso es lo que permite diseñar secuencias concretas de acciones necesarias para abrir el compartimento. Es como si introdujeras un truco en el mando de un videojuego. Ahora se ha convertido en una competición entre fabricantes de traps para ver quién diseña los procedimientos de apertura más complejos. Algunos utilizan activación por voz para completar el circuito, otros hacen que el compartimento no funcione
funcione si alguna puerta está abierta o si no hay nadie sentado en el asiento del conductor. Hay que reconocer el nivel de artesanía. Por muy imaginativas que sean estas secuencias de apertura, nada es más importante en el mundo de los traps que el sigilo. Las autoridades quizá nunca descubran cómo activar el compartimento, pero si existen señales visibles de que está ahí, todo el esfuerzo invertido en construir el sistema habrá sido inútil. Ahora se entrena a la policía para detectar indicios que puedan revelar la presencia de un trap. Una tapicería que no encaja o cables mal ocultos son señales clarísimas. Si sospechan que hay uno, pueden conseguir una orden judicial y desmontar el coche pieza por pieza. Por eso, la precisión y la atención al detalle son tan importantes para los mejores diseñadores de traps. Y Alfred Anaya era extremadamente meticuloso, pero a veces ni eso basta. A finales de 2008, un cliente contactó con Anaya para pedirle que viajara a Tijuana, México, a reparar un trap averiado. Él se negó porque no quería cruzar la frontera, pero aquella llamada tendría graves consecuencias igualmente. Por desgracia para Anaya, el cliente estaba siendo investigado por la DEA y su teléfono estaba intervenido. Así que los agentes empezaron a investigar también los negocios de Anaya y a escuchar sus conversaciones. Grabaron a Anaya diciéndole a Maldonado que la Ford F-150 ya estaba reparada y lista para recoger. Y durante las semanas siguientes escucharon cómo Montiel y Maldonado le encargaban traps para varios vehículos más. Pero como ocurre con muchas organizaciones criminales, aquella red de contrabando estaba condenada al fracaso. Eran descuidados y contrataban a subordinados imprudentes con problemas de drogas que llamaban demasiado la atención. Todo se vino abajo cuando arrestaron a uno de los conductores de Maldonado y Montiel con 8 kilos de cocaína y decidió colaborar con las autoridades. Para sorpresa de Alfred Anaya, la DEA lo detuvo y lo sometió a un largo interrogatorio. Convencido de que no había infringido ninguna ley, habló abiertamente y explicó todas las actividades relacionadas con la fabricación de traps durante el último año. Los agentes le dijeron que podrían mostrar indulgencia si cooperaba. Querían que instalara rastreadores GPS y cámaras ocultas en los coches de sus clientes para reunir información sobre posibles operaciones de narcotráfico, pero Anaya se negó. Temía por la seguridad de su familia si se descubría que era un informante. Finalmente a Anaya lo arrestaron y acusaron de actividades relacionadas con compartimentos ocultos, un delito difícil de demostrar y que rara vez acaba en condena. Pero las cosas empeoraron cuando la Fiscalía de Kansas lo acusó de conspiración dentro de la red de narcotráfico, pese a que él nunca había estado siquiera en ese estado. Anaya afrontaba los mismos cargos que Maldonado y Montiel, pese a no haber visto nunca droga durante el tiempo que trabajó con ellos. Casi todos los acusados llegaron a acuerdos y se declararon culpables de delitos menores. Pero Anaya seguía convencido de que no había hecho nada ilegal y decidió ir a juicio. Una decisión que le costaría muy cara. Aunque las pruebas contra él eran principalmente circunstanciales, el jurado declaró culpable a Alfred Anaya de todos los cargos y lo condenó a más de 24 años de prisión federal por hacer algo que no está específicamente prohibido por ninguna ley federal. Ahora pasa el tiempo desmontando y reparando radios averiadas, igual que hacía cuando era niño, mucho antes de convertirse en el rey de los traps de California.